Y hace poquito ya tengo que actualizar quizá mi diapositiva, se me ha pasado el de Data Analyst también. Y soy miembro de la comunidad Power BI User Group Lima. Ahora ya estoy haciendo labores de líder, donde también desarrollamos actividades similares a la presente, pero 100% enfocadas a temas de Business Intelligence y Power BI. Mi actividad profesional está ligada al desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios y también proyectos de base de datos con SQL Server y también con Azure. Ahí les dejo mi cuenta de Twitter por si me quieren seguir. Ahí es donde principalmente publico y comparto temas relativos a inteligencia de negocios, Power BI y todo lo que es plataforma de datos de Microsoft. Pues en esta ocasión vamos a trabajar el tema de modelado de datos con Power BI, donde vamos a enfocarnos en las mejores prácticas. Lo que quiero contarles, y me gusta mucho compartir esta información con las personas con las que trabajo y las personas con las que, colegas y amigos con las que vemos estos temas, es que el nombre de la herramienta es Power BI, ¿verdad? Y BI viene de Business Intelligence, ¿ok? Entonces, todo lo que vamos a hacer con Power BI es hacer inteligencia de negocios. Que la inteligencia de negocios es, como lo menciona ahí en la diapositiva, es toda una disciplina que abarca varios aspectos, ¿no? Todo lo que son aplicaciones, infraestructura, herramientas, mejores prácticas, que habilitan el acceso y el análisis de la información para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño de la organización, ¿no? Esta es una descripción de Gartner, que es una agencia consultora también de análisis de todo lo que es tecnología. Entonces, lo primero que me gusta a mí enfatizar es que debemos enfocar el uso de Power BI sobre todo lo que son mecanismos y metodologías de Business Intelligence. Ahora, una de las ventajas de Power BI es que integra varios de los conceptos que estamos mencionando en esta descripción. Entonces, ¿por qué Power BI tiene éxito? Porque algunos se preguntarán, Alberto, pero Business Intelligence es algo genérico. Y Business Intelligence se viene haciendo desde mucho antes de que existiera Power BI, ¿verdad? Sí, efectivamente, Power BI es una herramienta que habilita una serie de características para poder hacer Business Intelligence. Uno de los éxitos de Power BI es que en un solo sitio puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Power BI tengo la posibilidad de hacer ETL a través del Power Query, el modelo de datos, que es donde nos vamos a enfocar, y la entrega de información a través del portal, donde yo comparto, donde yo publico y le saco provecho a toda mi información. Al tener todo en un solo sitio y al trabajarlo de manera bastante gráfica e intuitiva, permite que muchas personas puedan utilizar esta herramienta sin mayor complejidad. Entonces, tenemos una gran solución, una gran herramienta para hacer Business Intelligence. Entonces, todo el modelado que les voy a explicar en esta presentación se basa en teorías de Business Intelligence. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Ok? Siempre me dicen, Alberto, tú sabes Power BI, ¿no? Ya, quiero hacer Business Intelligence, no quiero hacer BI. O quiero usar Power BI. Ok, pero ¿qué quieres hacer? No sé, pues tú eres el experto, tú dime, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, porque el Business Intelligence parte de ciertas necesidades del negocio. Lo que pasa es que la mayoría de empresas sabe que existe esto, sabe que le pueden sacar provecho a esto, pero no saben por dónde comenzar. Entonces acá hay 4 pasos clave para comenzar a desarrollar Business Intelligence, apuntando a, primero que nada, tener un buen modelo de datos. Un buen modelo de datos es la piedra angular de cualquier reporte de inteligencia de negocios. Muchas personas piensan que Power BI es un gran reporteador, que su potencia está en la parte gráfica, o sea, en estos que están aquí a la derecha. Pero no, en verdad, si hacemos un rápido análisis de lo que corresponde hacer todo lo que es ETL y modelado, les aseguro que el 80% del esfuerzo está en este lado. Y al final, trabajar los reportes, una vez que tengo mi modelo sólido, consistente, bien hecho, hacer los reportes es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, realmente, Power BI sí es excelente en la parte visual, pero no es el foco. El foco es hacer buenos modelos
de inteligencia de negocios. Y Microsoft ha aprovechado lo mejorcito de diferentes herramientas para poder montar ese motor de modelado de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para modelar es identificar las preguntas del negocio que nuestra solución de inteligencia de negocio debe responder. Esta pregunta inclusive la debemos hacer antes de haber definido qué herramienta de Business Intelligence vamos a usar. ¿Qué cosa quiero responder mediante esta solución? ¿Ok? Puedo de repente hacer el seguimiento de mis objetivos. La organización ha planteado objetivos periódicos, objetivos por área, objetivos globales de la organización, entonces quiero medirlos, ¿no? Los objetivos pueden estar en reducción de costos, aumento de la eficiencia, expansión en el mercado, mejora en los procesos logísticos. Puede ser muchos los objetivos dentro de una organización. Entonces, sobre eso quiero preguntarme, ¿no? Las preguntas típicamente es qué, quién, cómo, ¿no? ¿Quién es el que más genera ingresos? ¿Qué producto, no? O en qué producto están los mayores costos, o qué área tiene la mayor cantidad de requerimientos al área de compras, etcétera, ¿no? Cuando ya tengo las preguntas del negocio, tengo que ir a buscar qué datos son requeridos para responder esas preguntas, ¿no? Necesito las transacciones de logística, necesito las transacciones de almacén, los movimientos de recursos humanos, etcétera. Tengo que ver qué data necesito. Y luego voy a ver las fuentes de datos. Esa data, ¿dónde está almacenada? Hasta ahí todo bien, porque cuando hacemos la pregunta y vemos qué datos necesito, todavía estamos en la parte un poco abstracta, ¿ok? Pero cuando digo, ok, vamos a las fuentes de datos, ahí es donde ya comenzamos a encontrar los primeros problemas. Porque la fuente de datos no existe, ¿ok? No hay un sistema que guarde la información que queremos, o la fuente de datos existe, pero es un sistema delegado, o sea, viene con alguna tecnología antigua, o el diseño de la base de datos no es el mejor y no me permite procesar la data de manera adecuada, o el sistema funciona bien, pero hay cierta información que necesito que por diseño el sistema no la guarda. Entonces, tenemos que comenzar a validar eso en función al cuarto punto, evaluar el valor y la confiabilidad. Ejemplo, una empresa quería mejorar la calidad de los datos de sus clientes para poder hacer campañas. Entonces, hicimos un perfilado. Ok, ¿qué cosa quieres hacer? Bueno, quiero mandar saber dónde vive para poder hacer un análisis demográfico y en base a eso perfilar al cliente y hacer campañas. Perfecto. Vamos a hacer un perfilado a la data también. Oye, ¿hay un sistema de CRM? Sí. Perfecto. ¿Hay un campo donde está la dirección del distrito? Sí. A ver, y cuando hicimos el perfilado, solamente el 5% de los clientes tenían completa esa información, el 5%. Entonces, Alberto, ¿cómo hacemos para completar la dirección de los clientes? Bueno, hay dos formas. O vas y le preguntas a tus clientes dónde viven, o compras una base de datos que tenga la dirección. Y ahí la tecnología ya no tiene nada que hacer. ¿Ok? Entonces, hay que ver eso, ¿no? No, sí, nosotros sí guardamos la dirección. Nunca confíes en lo que te dice el usuario. Anda a la base de datos y chequea. ¿Ok? Ahora, típicamente el enfoque moderno de modelado es más departamental. Anda a la base de datos y enfocamos los requerimientos, las preguntas, la revisión de los datos, etcétera, de forma departamental. Pero a veces hay proyectos corporativos también, ¿no? Entonces ahí dividir el proyecto en subproyectos por área, por departamento, por, no sé, por unidad de negocio, etcétera. Y cada subproyecto va a tener su propio modelo de datos. Ok, entonces aquí tiene una lista de verificación de 1, 2, 3, 4 que debo hacer para comenzar a desarrollar mi modelo. Ahora, el enfoque que nosotros proponemos es el modelo multidimensional. Este es un enfoque que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Su autor es Ralph Kimball. Digamos que es la segunda ola del Business Intelligence. La primera ola fue en los años 70 con Inmon, que ya comenzó a pensar de que para hacer análisis tenía que tener un repositorio separado de las bases de datos de los sistemas transaccionales.
Entonces, él comenzó ya a pensar en un repositorio de datos separado. Pero Ralph Kimball, en los 80s, 70s, 80s, también él comienza a pensar ya en que este modelo separado de la base de datos transaccional debe tener una forma particular. Y él acuña estos términos, ¿no? El data mart, el data warehouse, el modelo dimensional, lo que es una dimensión, lo que es un hecho. No voy a entrar a profundidad en esta charla en ver lo que es el modelo dimensional, pero si ustedes no lo conocen, estúdienlo, y si pensaban que con Power BI el modelo dimensional ha muerto, pues no es así. El concepto de enfoque modelo dimensional yo lo vengo usando en cada uno de los proyectos que desarrollamos de inteligencia de negocios con Power BI. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las preguntas del negocio se reflejan en una métrica, ¿ok? La métrica es algo que yo puedo medir, un dato cuantitativo, un monto, una cantidad, un ratio, índice de morosidad, por ejemplo, es una métrica. No es dinero ni cantidad, es un factor, ¿no? ¿Qué porción de mi cartera, qué porcentaje de mi cartera está en mora? Y así puedo tener otros datos. Entonces, cuantitativamente tengo una métrica, pero el análisis va a ser en base a dimensiones, que ya no son métricas, son categorías. Es un análisis más sobre cómo quiero cruzar la información. Entonces, aunque las métricas son datos numéricos cuantificables, las dimensiones típicamente son datos de texto categorizables. Entonces, por ejemplo, tengo una dimensión: el cliente, el producto, el área, el servicio, la región, el departamento, la zonal de mi organización, la unidad de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, combino las dimensiones para sacar una métrica. Por ejemplo, quiero los ingresos de ventas, pero por vendedor, o el beneficio, pero por línea de producto, cantidades o costo por producto. El ingreso lo quería primero por vendedor, pero también lo quiero por cliente. Los beneficios los quiero por región, y así sucesivamente. Y el último interesante, por eso el ingreso de venta por trimestre, o sea, por una escala temporal. Entonces, producto, cliente, vendedor, región, el trimestre se conforman como dimensiones, ¿ok? Cuando ustedes tengan oportunidad de desarrollar un proyecto, o si ya lo han tenido, en que te conectas a una fuente de datos estructurada, o sea, tipo una base de datos, la base de datos tiene esta estructura donde cada unidad de información se guarda independientemente. Entonces, por ejemplo, los maestros típicamente se conforman como dimensiones. Y las tablas de transacciones contienen la data que típicamente se va a conformar como los hechos. Entonces tengo al centro una tabla que se le llama el hecho, y afuera tengo otras tablas que se llaman dimensiones, que están relacionadas con el hecho, ¿ok? A esto se le conoce también, no sé si han escuchado el término, el modelo estrella, ¿no? Porque hay una tabla al centro y las demás dimensiones están alrededor. Claro, la estrella tiene 5 puntas, es solamente una referencia visual. No quiere decir que van a ser 5 las tablas. Acá, por ejemplo, tenemos 6. Pueden ser 3, pueden ser 2. No hay un número, ¿ok? El tema es que nos enfoquemos en tener una tabla centralizada con la parte monetaria, más que monetaria, la parte medible, cuantificable, y alrededor, mediante relaciones, las tablas de dimensión. Obviamente, la tabla donde está la data cuantificable debe también tener los campos que le va a permitir relacionarse con las otras tablas. Ok, entonces ya tengo el camino que voy a seguir según las preguntas del negocio que quiero responder. Ya identifiqué las fuentes de datos, ya definí cuál vale, cuál no vale, y en base a eso ya comienzo a tener los indicadores que voy a obtener, las métricas que voy a obtener y las dimensiones que voy a utilizar. Entonces ahí comienzo ya el proceso en sí de modelado con Power BI. Lo primero obviamente es extraer la data. Ahora no vamos a hablar del tema del ETL. Asumamos que la data está ya lista desde una fuente bien estructurada y simplemente la voy a cargar al modelo. Entonces acá también tengo una lista de verificación donde voy a definir qué pasos voy a seguir para mi modelo, ¿ok? Entonces,
cuando yo cargo la data, lo primero que debo establecer es cómo se relaciona, ¿sí? Cómo se relaciona. Aquí yo tengo un modelo. Este es un modelo donde acá tengo la tabla de hechos, donde voy a medir unos ingresos, y tengo un par de tablas de dimensiones, pero por acá ustedes pueden ver que tengo también unas tablitas adicionales. También son dimensiones. Lo que pasa que dependiendo, hay un concepto que se llama normalización y desnormalización. También son conceptos de modelado de base de datos que siguen vigentes cuando hacemos business intelligence. Entonces, dependiendo qué tan normalizado o desnormalizado esté nuestro modelo, puede que tengamos más tablas de dimensión relacionadas, pero que no estén directamente relacionadas con las tablas de hechos, ¿ok? Entonces yo he preferido mostrar este ejemplo para tenerlo en cuenta. O sea, el modelo estrella es como un modelo base, pero no siempre va a haber todas las tablas relacionadas a la tabla de hechos. Por ahí pueden haber otras tablas para complementar información. Por ejemplo, en los ingresos tengo un campo que es la zona donde fue producido esa transacción de ingreso. Eh, Perdón, me corrijo. En los ingresos tengo un campo que es el departamento donde se ha registrado la transacción de ingreso. Y tengo una dimensión departamento que está, pueden ver ustedes acá con esta línea, relacionada con la tabla de ingresos. Entonces yo puedo saber, con un código de departamento, puedo relacionar ingresos con la tabla de departamento y puedo utilizar cualquier atributo de la tabla de departamento para hacer el análisis. Pero he complementado mi informe con una tabla de zonas, ¿ok? Zona norte, zona centro, zona sur. Entonces, adicionalmente a poder analizar mis ingresos por departamento, también puedo analizar mis ingresos por la zona. Por más que no esté vinculada directamente la zona con los ingresos, a través de departamento me permite también filtrar. Entonces puedo ver los ingresos por zona, ¿ok? Entonces, estas relaciones son importantes para poder al final darle mayor flexibilidad y mayor potencia a mi modelo. ¿Cuál es la idea? La idea primero que dos tablas se tienen que relacionar en base a un campo que debe ser común. Y el tipo de dato de ese campo debe ser el mismo en ambas tablas para que la relación funcione correctamente. Regresando nuevamente al modelo, vamos a hacer un zoom aquí. Vamos a seguir con nuestra tabla de ingresos y nuestra tabla de departamento. Entonces, si yo hago clic o pongo el mouse sobre esta línea, ustedes pueden ver que se resalta un campo que se llama departamento ID. ¿Ok? Departamento ID. Si yo vengo acá a la sección de campos, aquí voy a hacer clic en departamento ID y acá tengo sus propiedades. Acá estoy haciendo clic en departamento ID de la tabla de ingresos. Entonces, más abajo voy a ver que es un número entero. ¿Ok? Y si hago lo mismo en departamento ID de la tabla de departamento, voy a ver acá en las propiedades, perdón, también es un número entero. Entonces tengo departamento ID número entero, departamento ID número entero, la relación funciona. Ojo, muy importante, ténganlo en cuenta. Si los campos tienen tipo de dato diferente y ustedes los vinculan, Power BI igual los va a vincular. No te va a decir, hey, aquí hay dos campos con tipo de dato diferente. No te va a avisar. Pero ¿qué va a pasar? Cuando quieras hacer algún análisis cruzado de departamento con ingreso, no va a funcionar bien. ¿Ok? Entonces, analicen bien sus tipos de datos. ¿Ok? ¿Cómo puedo gestionar mis relaciones? Pues aquí en esta opción de administrar relaciones. Aquí hago clic y acá están todas las relaciones que forman parte de mi modelo. Y aquí puedo editarlas y pueden ver que tengo la tabla con la que se vincula y el campo a través del que se vincula. Por ejemplo, esta es una relación que vincula dos campos que no se llaman igual. Acá se llama SKU y acá se llama producto SKU. Va a pasar mucho esto, o sea, cuando veamos bases de datos que no hemos diseñado nosotros, va a pasar mucho esto, que hay
en diferentes tablas hay campos que contienen la misma información pero que se llaman diferente. Eso es un vicio en el diseño. Si el diseño hubiera sido revisado de forma prolija, eso no debió haber pasado. Pero bueno, ya sabemos que a veces a la hora de diseñar soluciones, lo urgente le quita tiempo a lo importante, ¿no? Entonces es más urgente cumplir con los plazos que hacer un buen diseño. Entonces, esto puede pasar. Entonces tengo dos tablas vinculadas con un mismo campo que tiene el mismo contenido, pero que tienen un nombre de cabecera diferente, ¿no? Y acá tengo también lo que se llama la cardinalidad. Este es un concepto también muy importante de diseño de base de datos, que me indica por cada valor de un lado de la relación, cuántos valores hay del otro lado de la relación. Y el más común es el varios a 1. Acá, por ejemplo, estoy viendo la relación entre departamento y zona. Entonces, por cada zona va a haber varios departamentos. Por ejemplo, en la zona norte puedo tener Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, etcétera, ¿no? En la zona sur, pues Tacna, Hilo, Moquegua, etcétera. Ok, entonces, en una zona pueden haber varios departamentos, pero un departamento solo pertenece a una zona. Por ejemplo, Junín pertenece a la zona centro, y punto. O sea, Junín no está ni en el norte ni en el sur, está en el centro, ¿ok? Entonces, esa es la cardinalidad, y eso me va a permitir establecer las agregaciones y los filtros. O sea, yo puedo agregar de departamento hacia zona. Por ejemplo, todos los departamentos del sur, cada uno puede tener un valor de la métrica, pero los puedo agregar para que sumen todos esos valores en la zona. Entonces, ese es un típico esquema de análisis de inteligencia de negocios, que voy de un valor acumulado a su detalle, ¿no? Estoy bajando zona, departamento. De repente arriba está el país, zona, departamento, ¿no? Entonces, las relaciones y la cardinalidad me van a permitir establecer la dirección de la relación y cómo se van a filtrar y cómo se van a agregar esos datos. Entonces, es muy importante considerar correctamente las relaciones. Existe una relación de muchos a muchos que en las bases de datos relacionales no se puede implementar. Físicamente no es posible implementar muchos a muchos. Tienes que desagregarla en dos relaciones de uno a muchos. Power BI está permitiendo hacer relaciones de muchos a muchos. Les recomiendo que no la usen porque tiene un comportamiento que no es el mejor. Es más, cuando se te presentan estos casos, Power BI te pone una ventana amarilla que te dice, por si acaso, te voy a dejar que lo hagas, pero debes estar en conocimiento de que esto tiene un comportamiento particular. Y el comportamiento particular es que comienzan a hacer cálculos que no son los que tú quieres. Y puedes estar comenzando a tomar decisiones sobre cálculos que no son los correctos. Así que, en el tema de cardinalidad, evitar el varios a varios, que acá lo pongo bien clarito con un signo de interrogación. ¿Ok? Listo. Y luego, el filtro cruzado te va a permitir, acá por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir que departamento va a filtrar ingreso. ¿Por qué? Porque tiene esta flechita. Si fuera en doble sentido, diría que ingreso va a filtrar el departamento, pero no tiene mucho sentido. ¿Ok? Probablemente aquí pudiera tener un filtro cruzado en doble sentido, entre zona y departamento. Probablemente, ¿no? Entonces, si pongo ambas, quiere decir que la zona va a filtrar al departamento, pero asimismo el departamento puede filtrar a la zona. ¿Ok? Normalmente el filtro cruzado en situaciones normales es única y va en el sentido del uno hacia el muchos. ¿Ok? Quizá para algunos que son más usuarios o analistas estoy utilizando muchos conceptos que tienen que ver con modelado de base de datos. Pero les recomiendo que si tienen la oportunidad de adquirir un libro o conseguir algún curso online sobre esto, les aseguro que a la larga les va a ayudar bastante en desarrollar modelos mucho más sólidos y consistentes. Nuestro modelo es una base de datos, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Bueno, ¿qué sigue? Configurar las operaciones de resumen predeterminado. ¿Qué quiere decir eso? Power BI, cuando interpreta un dato numérico, le asigna que
por defecto, si voy a usar ese campo en alguna parte de mi reporte, por defecto lo va a sumar. Entonces tú dices, vaya, vamos a ver. Y eso lo veo acá, miren. Vamos a ir mejor a esta zona y voy a ver acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo identifico con esto de acá? Con este símbolo de sigma. Entonces tú dices, oye, el producto ID efectivamente es el código del producto que me va a permitir usarlo para hacer las relaciones. Pero el producto no se suma, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic acá en Product ID, me va a generar un gráfico de barra. Product ID 210. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es Product ID 210? Pues es la suma de esto. Dice, no, pero ese es el código, el producto, un código interno, no debería sumarse. Correcto, no debería sumarse, pero Power BI al cargar dice, ah, este es un número, vamos a ponerle suma. Entonces, para evitar que cuando utilices ese código se generen sumas, en vez de que se generen sumas aparezca el dato, pues existe una opción en el que acá tú le pones el resumen predeterminado. ¿Se dan cuenta que acá dice suma? Bueno, tengo varias opciones, tengo suma, promedio, mínimo, máximo, recuento. Entonces, yo le puedo decir no resumir. No, no hagas nada, no hagas nada, miren, no resumir. ¿Ok? Entonces, ahora cuando escoja Product ID, me va a generar una lista del producto y su código. ¿Ok? Ya no me va a crear la suma. Entonces, esto es lo correcto porque el código es un identificador único que me va a permitir utilizarlo en un reporte de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Ok? Pero no todo es suma o no suma. Por ejemplo, acá dice canal, ¿no? El canal también es un código, entonces acá también le damos no resumir. Y entonces tengo que pasearme por mi modelo, identificando todos esos datos numéricos y definir si correctamente se debe sumar o no. Por ejemplo, en la tabla de ingresos, acá tengo también el Product ID, que no debería sumarse, pero tengo el ingreso y el costo o la cantidad que sí debería sumarse. ¿Ok? Entonces ahí no tengo ningún inconveniente, eso queda correcto. Ahora, van a haber algunos ratios, por ejemplo, yo les decía el índice de morosidad. Organizaciones que otorgan créditos y dentro del crédito hay una cartera que tiene deudas vencidas. Entonces, el índice de morosidad es, oye, si presté 1.000 soles y cuántas de esos 1.000 soles, cuánto ya está con vencimiento y no pagado, a 100 soles. Ok, entonces tengo un índice de morosidad del 10%. Pero tú puedes querer el índice de morosidad de repente por cliente, por producto, etcétera. Entonces, tú no puedes sumar. Imagínate que tienes 10 clientes y cada uno de esos clientes tiene como índice de morosidad 10%, por decir. Entonces, si sumas los 10 clientes, dices índice de morosidad 100%, o sea, ¿quiere decir que todos me deben? No, no. No debes sumar los índices o los ratios. A eso se le saca promedio. O sea, de todos tus clientes, más o menos cuánto índice de morosidad tienen, pues sácame el promedio para tener el índice de morosidad promedio de mi organización. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con los porcentajes y con los ratios y con los índices, que esos no se deben sumar. Si lo sumas y si lo presentas en una reunión, la gente se va a salir espantada porque el valor va a estar totalmente inflado. ¿Ok? Entonces tengan cuidado ahí. Esos son las operaciones de resumen predeterminado. Otro tema es el formato de los números. En el ETL no me debo preocupar. A veces me dicen, Alberto, estoy en Power Query, ¿cómo hago para que aparezcan comitas en los números? No, tranquilo, en el ETL no te preocupes por el formato, en el ETL preocúpate por la calidad, por la exactitud y por la eficiencia en el proceso de la carga de datos. Aquí es donde ya tú dices, bueno, quiero que mis ingresos se vean con comita, entonces aquí tienes la sección de formato, ¿no? Entonces le pones acá la comita y cuando acá haces clic en ingreso, ok, pero de repente lo quiero ver como una tabla y el ingreso lo quiero ver por categoría, puedes ver que ya tu ingreso sale con el numerito con su coma, ¿ok? ¿Por qué lo hago en esta parte? Pero Alberto, eso lo hago cuando hago mi reporte. No, hazlo ahora, ¿sabes por qué? Porque lo haces una vez nomás. Le das el formato al número en tu modelo. Luego, en el reporte, en cualquier parte que cuando lo uses, ya va a salir con comita. O sea, en Power BI no es que cada vez que haces un gráfico tienes que darle formato al número. No, el formato se lo das en el modelo. ¿Ok?
Entonces, este es un buen momento en escoger si el dato va a ser algún valor con un símbolo de moneda, que le puedes tú poner acá las monedas que tú quieras, dólar, sol, euro, etcétera. Si va a ser, perdón, si va a ser un porcentaje, si va a ser un separado por coma, cuántos valores decimales va a tener, ¿ok? Si fuese, por ejemplo, una fecha, te va a decir cuál es el formato de fecha que quieres usar. Yo típicamente uso el más común, ¿no? Pero de repente quieres una fecha con un texto más largo, ya dependerá de cómo lo quieres mostrar en tu reporte, ¿ok? Luego establecer el orden de las columnas. ¿Qué pasa? Que Power BI siempre ordena las cosas dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, si es un dato alfabético, lo va a ordenar de la A a la Z. Si es un dato numérico, lo va a ordenar del 0 al 9. Si es un dato fecha, lo va a ordenar de la fecha más antigua a la fecha más reciente y así sucesivamente. En la parte de números y fechas creo que no hay problema. Siempre queremos que el número vaya en un orden en particular. En las fechas igual. Pero cuando es un dato texto, a veces queremos que los datos no vayan en un orden que corresponde al orden alfabético. ¿Ok? Por ejemplo, cuando haces un balance financiero o un estado financiero, los conceptos se ordenan en función a qué posición van, ¿no? Por ejemplo, el balance general, activo arriba, pasivo abajo, patrimonio abajo, ¿no? Pero dentro del activo tienes activo corriente, activo no corriente, dentro del activo corriente tienes caja y bancos, y bueno, todo lo que los que han estado metidos en finanzas sabrán. No se ordena alfabéticamente, ¿verdad? Entonces, tengo que tener algún numerito por ahí que me ayude a determinar el orden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí en la tabla de producto, tengo un campo que se llama demográfica. Y me sale por orden alfabético, miren. Avanzado, intermedio, novicio, principiante, profesional. Esto no alfabéticamente, ¿no? Pero desde el punto de vista del concepto, de lo que implica este campo, ¿está bien? O sea, comienza por la A y comienza por avanzado. No, espérate. Normalmente uno arranca con novicio, ¿no? Después de novicio pasa a principiante. Después de principiante pasa a intermedio. Después de intermedio pasa a avanzado. Y por último pasa a profesional. Entonces, necesito algún dato que me permita ordenar por ese valor. Entonces digo, wow, ¿habrá algún numerito ahí? Entonces me voy acá a la vista de datos, me voy acá a producto, y digo, a ver, producto ID, no, producto, categoría, grupo, canal, 3 4 5 pero no, porque veo que hay 3 para novicio y 3 para principiante, entonces se comienza a poner medio complicada la cosa. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo armar una tabla de, perdón, un campo de índice, ¿ok? Eso lo puedo hacer a través del Power Query y puedo hacer lo que se llama una columna condicional. Entonces yo agarro y le digo, acá pongo demográfica índice. Y comienzo un condicional, ¿no? Entonces le digo, sí, estoy mal aquí porque estoy haciéndolo en departamento, error. Tengo que irme a producto. Columna condicional, se llama demográfica índice. Entonces digo, si demográfica es igual a novicio, 1. Si demográfica es igual a principio, 2. Luego, si demográfica es igual a intermedio, ¿no? Intermedio, perdón, acá es 3, acá es 2. Si demográfica es igual a avanzado, 4. Y por último, si demográfica es igual a profesional, 5. Tenemos 5 valores. Esta opción resulta simple. Me dice, Alberto, ¿qué pasa? Tengo 20, 25 valores.
Claro, de repente, acá puedes hacer las que quieras, pero puede ser un poquito engorroso. Te puedes apoyar de repente con una hojita de Excel por ahí, en la que tienes el dato texto y al costado el dato numérico. Y ya a la hora de modelar puedes relacionar esas dos tablas. Ok, entonces hago aceptar y me voy a validar esta columna. Uf, me dice binary acá, ¿qué ha pasado? No debería, ¿no? ¿Qué pasó acá? Agregar cláusula de lo contrario cero. Es igual a novicio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. Entonces acá está, ¿no? Entonces ya veo novicio 1, intermedio 3, principiante 2. Lo importante es que todos los campos tengan un valor y voy a llevar esa información a mi tabla. ¿Ok? Listo, acá está, miren. Demográfica índice. Entonces recuerden que nuestro reporte en estos momentos tiene avanzado, intermedio, novicio, principiante, profesional, que es el orden alfabético. Entonces yo le voy a decir, mira, Power BI, por favor, agarra la columna demográfica, esta la estoy marcando acá, ustedes pueden ver que está marcado en amarillo y resaltado con gris, y le digo, ordéname esta columna por el campo demográfica índice. Listo, ahí ya hizo un par de cositas y ahora, entonces ahora voy a regresar a mi reporte y observen ahora cómo está. Novicio, principiante, intermedio, avanzado, profesional. Ah, ahora sí tiene sentido, pues Alberto. Comienzas con lo básico y terminas con el top. Entonces ya lo puedo analizar en el orden correcto. Obviamente el análisis ya puede ser, por ejemplo, en un gráfico de barras, ¿no? Entonces digo, oye, novicio y profesional, novicio y principiante, tengo poco ingreso, ¿no? Sí, bueno, porque la gente compra productos económicos que son para enganchar al usuario y ya comienza a gastar bien en intermedio, en avanzado y en profesional. ¿Te das cuenta que lo tienes en el orden en el cual, digamos, está la categoría del usuario? Entonces, así pueden ustedes aplicar cualquier orden dentro de sus modelos apoyándose con una tabla de índice. ¿Ok? ¿Ok? Establecer orden de columnas. Luego vienen las columnas calculadas. Yo puedo necesitar algún tipo de información que complemente los datos que están en mi modelo. Las columnas calculadas forman parte de el modelo mismo. Se calculan por todo el modelo de datos en un solo paso y se guardan en el modelo, a pesar de que tienen una forma. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo acá mis ingresos y tengo el producto, tengo la cantidad y tengo el ingreso, pero no tengo el precio. Bueno, he vendido 2 a 234. Entonces, pudiera tener una columna, como he vendido 2 y no estoy seguro, yo intuyo que los dos los ha vendido al mismo precio, pero quién sabe. Lo mejor es poner precio promedio, ¿no? Entonces, precio promedio va a ser ingreso. Vamos a usar mejor la función divide para evitar que si hay una división entre cero me dé error. ¿Ok? Entonces ya tengo una columna calculada que me saca el precio promedio, o sea, más o menos en cuánto he vendido cada unidad. ¿Ok? Puedo usar algunas funciones más avanzadas. Por ejemplo, en este modelo yo tengo la tabla de ingreso y la tabla de costos, no están directamente vinculadas, pero puedo usar una función para que a través del producto poder traerme el costo. Entonces puedo hacer algo como esto. Es igual a related. ¿No? Estoy trayendo el costo de la tabla costo. Voy a hacer el zoom mejor para que se vea bien. Ok. Me estoy trayendo el costo y lo estoy multiplicando por la cantidad. Entonces, este related es una función bien interesante en Power BI que le digo, oye, de la tabla relacionada a costo, tráeme para cada línea, según el Product ID, tráeme
el costo de ese producto. Y multiplícalo por la cantidad para tener el costo de la línea, ¿no? Ya está. Y ahí pudiera hacer este ingreso menos costo, rentabilidad, bueno, o puedo sacar costo promedio por unidad, ya puedo sacar yo más información, pero me permite rápidamente complementar mi modelo de datos con cálculos, ¿ok? Y los costos van a tener un iconito, perdón, las columnas calculadas tienen un iconito que me permite identificar la diferencia entre un campo que viene de la base de datos o un campo que ha sido calculado en mi modelo. Entonces, las columnas calculadas, por ejemplo, si hago el requerimiento, el levantamiento de requerimientos que vimos aquí, y algunos de los datos requeridos no están de base en la fuente de datos, pero lo puedo obtener como cálculo, o sea, de repente el sistema no guarda el índice de morosidad, por ejemplo. Entonces tengo que decir, ok, sumo la cartera, calculo de esa cartera cuál está vencida y opero esos dos datos, ¿ok? Pero me dice, pero Alberto, estás sumando una cartera global, estás sumando una morosidad global, ya no es línea por línea. Sí, correcto, entonces ahí ya puedo aplicar lo que se llaman las medidas. La columna calculada pertenece a la tabla, ¿ok? A la tabla. Mientras que la medida pertenece al modelo. La medida me permite hacer cálculos mucho más avanzados y ya no tengo que agarrar columna por columna, sino puedo agarrar conjuntos de datos completos. Ups, perdón. Conjunto de datos completos. Entonces, la medida ya me va a permitir hacer cálculos tipo índice de morosidad. Y por último, mi consejo es valida tus datos. Valida tus datos, o sea, haz cuadres sencillos. Por ejemplo, agarras acá en el reporte y haces una suma total. Por ejemplo, acá tengo valores, lo voy a regresar a una tabla. Entonces, oye, según esto hay una venta de 44 millones y medio, dependiendo también de los años en los que has trabajado, ¿no? De repente aquí, ahora vamos a ver con la tabla de fechas, los años que has hecho la venta, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto dice en la fuente? 44, 5, 3, 9, 9, 5, 7. Perfecto. ¿Cuánto dice en Power BI? Lo mismo, excelente. Si no cuadra, dice, vaya, no cuadra. A ver, vamos a hacer cortes por producto, cortes por departamento, cortes por zona, hasta encontrar el descuadre. Pero es muy importante que te asegures de que la información que está en tu Power BI cuadra con la información que está en la fuente. En los procesos de carga de datos pueden haber algunos inconvenientes. Así que el siguiente paso en tu checklist, valida tus datos. ¿Ok? Y acá hay un tema también importantísimo que es la tabla de fechas. En ningún sistema tú vas a poder leer directamente una tabla de fechas. Entonces la tabla de fechas es importante para cálculos de inteligencia de fechas. Power BI tiene esta característica de inteligencia de fechas que es muy, muy bacán, funciona muy bien, entonces te permite de manera muy fácil aplicando funciones, por ejemplo, hacer comparativos mes a mes, o comparativos con el mismo mes del año anterior, o calcular la primera fecha, la última fecha, para temas financieros de escalas temporales, para cálculos de intereses, es súper útil, para hacer comparativos entre periodos de tiempo, es súper útil. Entonces, la inteligencia de fecha te pide que crees una tabla de fechas. Y hay una función que se llama Calendar Auto, o sea que te genera una secuencia de fechas automáticamente en función a una fecha inicial y a una fecha final, ¿ok? Entonces yo tengo acá, y ya lo publicaré y se los compartiré, este comando en DAX. Lo tengo listo para no tomar mucho tiempo. Entonces en Power BI tú también puedes crear nuevas tablas en función a un código DAX. Entonces, aquí voy a pegar el código y ustedes pueden ver que estoy usando el Calendar Auto. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo algunas cosas un poco más complejas, como por ejemplo, obtener la fecha mínima y la máxima de la tabla de ingresos, que es mi tabla principal de análisis. Y en función a eso, estoy usando el Calendar Auto para que vaya desde la fecha mínima hasta la fecha máxima. O sea, es una tabla que abarca todo el rango de fechas de la tabla de ingresos, pero sin dejar huecos en el calendario. O sea, tiene que ser una progresión completa y perfecta. Y bueno, estoy calculando algunos datos que me van a servir
para, para poder hacer cortes, ¿no? Cortes por semestre, por trimestre, por el nombre del mes largo, el nombre del mes corto, el día, etcétera, ¿no? Entonces estoy trabajando con diferentes, aquí tengo que estar seguro de que el campo de fecha tiene que tener el tipo de dato fecha. Y por último, aquí observen que mi tabla de calendario tiene un icono diferente, se dan cuenta, tiene el símbolo de la tabla, pero además tiene el símbolo de la calculadora, quiere decir que es una tabla calculada. O sea, no la he jalado de una fuente de datos, sino que la he calculado en el mismo Power BI. ¿Ok? Y lo que tengo que hacer con esta tabla también, miren por acá, es vincular la fecha de la tabla de ingresos con la fecha de la tabla de calendario. Eso a veces es un poco complicado justo darle al... Ahí está, fecha, fecha. Listo. Entonces ahora ya tiene una forma un poquito más del modelo estrella, ¿no? Bueno, es una estrellita de 3 puntas, por decirlo así, ¿no? Hecho, dimensión, 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 ¿no? Entonces ya tengo una tabla de fechas con una serie de atributos lista para ser utilizada para mis funciones de inteligencia de fecha. Pero falta un paso. Miren acá, donde dice calendario hay 3 puntitos, o clic derecho, y le digo marcar como tabla de fechas. O sea, le tengo que decir al Power BI que esta va a ser la tabla de fechas. Porque Power BI internamente genera tablas ocultas que nosotros no vemos para hacer inteligencia de fecha. Pero lo mejor es que lo hagamos nosotros, le decimos, oye, esta tabla va a ser mi tabla de fechas, en la columna donde voy a generar mi secuencia de fechas es esta de acá, le digo aceptar y listo. Ya mi modelo tiene su tabla de fechas para hacer cálculos complejos con secuencias de fecha. ¿Ok? Entonces eso también es muy importante. Ya después voy a coordinar con Iván para compartir este código y ya les haremos llegar para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces ahí he complementado mi modelo con la tabla de fechas, que es un componente claro. ¿Ok? Con esto estamos ya listos para comenzar a desarrollar los reportes. ¿Ok? No he creado medidas porque no tenemos pues restricciones de tiempo. Ustedes tienen que definir cuáles van a ser las métricas que van a necesitar en su modelo. Y de ahí ya comenzamos a desarrollar nuestro reporte para llegar a algo como esto. Vemos que ya tengo preparado algo, dado que el foco de la presentación era el modelo de datos, no crear reportes, pero les voy a mostrar con el mismo modelo que acabamos de preparar. Vamos a mostrar un reportito bastante simple, por cierto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo una métrica que me permite obtener una rentabilidad. Esto es un campo de calculado, ¿no? Y se le saca el promedio, ¿no? Porque tú imagínate, si cada mes tienes estas rentabilidades, 31, 25, 29, 29, si las sumas en el año, hoy hemos tenido una rentabilidad del 180%. No, tranquilo, es el promedio, eso no lo puedes sumar, ¿no? Entonces tienes, acá tienes un análisis en las barras está la venta y en la línea roja la rentabilidad. Por acá tienes tendencia de venta año a año, ¿ok? Por acá tienes volúmenes de ingresos en base a la categoría. El mayor área es el que mayor volumen de ingreso tiene. Acá tienes la tendencia en cuanto a variación del ingreso mes a mes, donde tengo aumentos, donde tengo reducciones. Y bueno, armas tu reporte en función al modelo, que es el modelo que hemos trabajado en el otro reporte, ¿no? Acá está, miren, ingresos, calendario, producto con su costo y el departamento con su zona. Aquí hay algunas cositas, por ejemplo, hay una tabla de objetivos para, por ejemplo, saber, la tabla de objetivos me permite entender, por ejemplo, acá la rentabilidad ustedes pueden ver que está en verde.
y acá está en rojo. ¿Cómo hago eso? En función a un objetivo, ¿no? El objetivo de rentabilidad promedio anual, 25%. Acá está en 24,47, rojo. Acá está en 26,19, verde. Entonces la tabla de objetivos me permite hacer ese comparativo, ¿no? Y la tabla de medidas es una tabla especial para almacenar ahí mis medidas para tenerlas más a la mano, digamos. No es ni realmente una tabla, sino que es como un contenedor de medidas. Y este es el modelo. Ahora, para terminar, un tema importante también es que en el modelo de datos yo puedo publicar un modelo sin reporte, ¿ok? Sin reporte. O sea, yo puedo publicar esto que está aquí sin ningún solo reporte, ¿ok? Y digo, Alberto, ¿para qué? Bueno, es interesante entender que si yo me conecto a un Power BI Desktop, comenzando, por ejemplo, abro mi Power BI Desktop y estoy haciendo algo eh, desde cero. Entonces yo soy una persona que trabaja en un área donde ya alguien ha desarrollado modelos de datos y contienen información muy parecida a la que yo necesito. Entonces digo, ok, voy a, eh, voy a abrir, me voy a conectar con mi cuenta, porque con esa cuenta yo trabajo dentro de la organización. Vamos a dar unos segundos. Esto suele tomarse, aunque lo han mejorado bastante, suele tomarse su tiempito. Acá está, Academy. Ponemos la clave. Con esto terminamos. Entonces, miren, acá yo tengo una opción que se llama conjuntos de datos de Power BI. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando yo hago clic, se va a conectar al servicio de Power BI y va a estudiar, va a analizar los modelos de datos que yo he publicado o que otra persona ha publicado y ha compartido conmigo. Y acá tengo uno que dice, por ejemplo, el reporte final. Entonces digo, ok, a ver, quiero ese modelo. Y hago clic. Acá vemos a la derecha que se está actualizando. Y listo. Bueno, vamos a acomodarlo un poquito. Y listo. Bueno, no se ha acomodado muy bien, pero si ven ustedes acá, vamos a hacerle zoom. Producto, costo, ingresos, departamento, zona y calendario. Previamente, obviamente, yo lo he publicado y lo he puesto a disposición de la organización en el portal de Power BI. Entonces, ya las siguientes personas que tienen que hacer un modelo o un reporte en base a esta información, no tienen que comenzar de cero, no tienen que conectarse a la fuente, hacer todo de nuevo. Simplemente se organizan como equipo y dicen, bueno, yo hago el modelo y lo publico. Ah, bestial. Aplausos para Alberto. Listo, muchachos, ya está publicado, conéctense y consuman el modelo para que hagan sus reportes. Entonces, eso facilita enormemente la colaboración y la distribución de datos dentro de la organización. Y es un punto clave en lo que es el gobierno de datos, ¿ok? Y además permite darle como una etiqueta al conjunto de datos, al modelo de datos, en función a una promoción o una certificación. O sea, yo puedo definir que cuando se publica un reporte no tiene ninguna certificación, no lo uses. Lo puedo promocionar para que la gente ya lo comience a usar y validar, y lo puedo certificar para ya pasarlo a producción y que esté habilitado para que cualquier usuario consuma con garantía y con seguridad ese modelo de que todo está bien y todo está correcto. Y eso es, amigos, eso es lo que quería contarles. Iván, no sé si por ahí has recibido preguntas o ya A ver, pasamos a publicar el... que la pregunta es, dice, los materiales que habías comentado, ¿cómo me lo vas a facilitar o cómo lo vas a hacer para poder hacerlo llegar? Como tú gustes, yo tengo mis espacios en la nube para compartirlo. Lo que puedo hacer es ponerlo donde suelo ponerlo y de ahí le avisamos a todos los participantes a través de los canales en las redes sociales, ¿no? Claro, puedes poner tus redes sociales ahí para que lo puedan visualizar.
Sí, bueno, el Twitter, ¿no? El El Twitter, Twitter o tu blog que digamos que tienes o tu espacio. en el Twitter publico todo. Ahí les indico, ya está, en tal sitio pueden encontrar Ah, ya. Entonces, el código, en tal otro encuentran la PPT y en a tal otro ver. el video. La PowerPoint, En Twitter, acuérdate que la tienes que mandar a la comunidad. Me la envías para poder compartirla en la comunidad. claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Ahí eso sale en tu sitio de la comunidad. Igual yo cuando avisan mis redes sociales le digo, está en la comunidad de la TAM, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, Alberto Rossi, ahí lo van a poder seguir. Entonces, nada, quería agradecerte, mi estimado Alberto, por la sesión. Ha estado interesante ver diferentes formas de capturar datos, ¿no? Que siempre por ahí con alguien que conoce es bueno escucharlo. Excelente, Iván. Bueno, muchas gracias por haberme permitido participar. Saludos a todos los participantes, que estén bien, que tengan una buena noche y hasta la próxima. Listo. A ver, por último, eh, igual los invitamos a las siguientes sesiones. Tenemos el día de mañana, tenemos a Enrique Dutra y a Carlos Santos, que también que nos acompañan con sus sesiones. Desde las 4 de la tarde estarán conectados. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, que tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias, Alberto. Buenas noches. Chao, Iván.